Aquí estamos en la cocina, vamos a hacer la receta del arroz horneado. Vamos a tener bastantes vegetales el día de hoy. Vamos a utilizar un ingrediente tal vez un poco extraño para cocinarlo con arroz. Y va a ser el capelli o el cabello de ángel, que normalmente lo encontramos en esta presentación como un nido. Lo vamos a romper para incorporarlo con la receta del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a sofreír los granos, pero primero vamos a sofreír los vegetales. Entonces voy a agregar un poco de aceite, voy a hacer una mezcla, voy a agregar aceite en spray y voy a agregar un poquito de aceite para que aguante un poco más el punto de humo. Entonces aquí tengo maíz y cebollita y la voy a sofreír un poco para que sude más o menos. No queremos que gane mucho color. Luego vamos a agregar la zanahoria. La zanahoria la vamos a agregar después porque queremos que mantenga un poquito su crunch para que sea un poquito más interesante el momento de comerla y que se sienta la diferencia de cada uno de los vegetales. Entonces aquí ya está tornándose un poco translúcida mi cebolla. Voy a continuar agregándole la zanahoria y por último le voy a agregar los ejotitos porque no queremos que se sobrecocinen. Esos se pueden poner un poco tristes o un poco oscuros cuando se cocinan por mucho tiempo, entonces lo vamos a dejar ahí un ratito más. Esta receta la podemos variar también. Normalmente esos son los ingredientes que nosotros utilizamos para la receta que utiliza mi mamá, por ejemplo. Le pedí ayuda a ella para que me compartiera su receta secreta. Pero ustedes pueden cambiar los ingredientes a lo que más les gusta. Si no les gusta la cebolla, si no les gusta la zanahoria o el maíz, lo pueden sustituir o inclusive no lo pueden incluir. Y de esa forma queda una receta más acomodada a sus gustos. Ahora sí, le voy a subir un poquito la temperatura para sofreír el arroz. Y voy a sofreír también el capelli o el cabello de ángel, pero lo voy a romper. Esto le va a dar un elemento diferente al grano del arroz. Y nos va a dar un juego de texturas más interesante al momento de comer. Así que no solo vamos a tener el grano del arroz, vamos a sentir la textura de la pasta. Y ahorita en el proceso de sofreír sí queremos que quede bastante doradito, por eso le estoy subiendo la temperatura a la ollita, porque sí quiero que cambie color, que se mire un poquito caramelizado, porque queremos que tenga un poquito ese sabor, esa textura que le dicen al dente. La textura al dente normalmente se utiliza o se conoce en los granos y es que tiene todavía un poquito de crocante en su interior. Entonces, si nosotros vemos recetas en internet o en algún recetario que dice que tenemos que llevarlo o que el punto perfecto de cocinar un grano es al punto al dente, a eso se refiere. No necesariamente quiere decir que está crudo, sino que los tiempos de los granos básicos siempre se tienen que manejar con ese crunch para ese juego de texturas. Entonces, normalmente cuando leemos ese término al dente, a esto se quiere referir. Entonces, hoy vamos a lograr esto porque como lo vamos a introducir al horno, normalmente tiene un tiempo muy grande, muy alto de cocción y de esta forma vamos a garantizar que nos va a quedar esa textura tan característica. Entonces, vamos a dar ahí un poquito que gane un poco de color. Para esta receta vamos a ocupar también un poco de salsa de tomate, ketchup y vamos a utilizar mostaza. Eso le va a dar un toquecito dulce y la mostaza le va a ayudar también a darle ese toquecito extra de sabores porque también la mostaza viene espesada. Entonces las especias que tiene la mostaza nos van a ayudar también a darle ese toquecito extra y el color también nos va a ayudar también porque tiene un alto contenido de ingredientes y eso nos va a ayudar a colorear bastante bien nuestro granos del día de hoy. Entonces se lo vamos a agregar y de esta forma también le vamos a dar un poquito más de caramelización a nuestros granos. Normalmente si ustedes están haciendo menos cantidad que yo, van a ver que se le va a formar como una pelotita, pero eso es completamente normal. Vamos a querer que se concentren esos sabores y vamos a querer que al momento de cocinarlos se despierten y se intensifiquen otros que tienen ahí. Eso solo lo vamos a hacer así, no vamos a agregarle como líquido ahorita porque el líquido se lo vamos a agregar ya cuando lo montemos en la bandeja antes de introducirlo al horno. Normalmente la cocción en el horno va a depender de la cantidad de arroz que estemos haciendo. Esta cantidad que estoy haciendo yo va a tardar de unos 35 a 40 minutos. Si ustedes van a hacer una bandeja familiar algo más grande, van a utilizar mucho más arroz y les recomiendo que le pongan un poquito de ojo porque como lo estamos cocinando en el horno vamos a taparlo con papel aluminio o si ustedes tienen alguna tapaderita de su bandeja lo pueden hacer perfectamente siempre y cuando aguante las temperaturas del horno. Entonces como va a estar en un ambiente cerrado va a tardar mucho más tiempo en que se termine de evaporar el agua que vamos a agregarle a nuestro arroz el día de hoy. Entonces aquí ya está sofrito nuestro arroz, ya pueden ver que está más oscuro, las puntitas de la pasta están tomando bastante color. Vamos a agregarle los granos
Las nueces pueden ser las nueces de su elección también. Y también vamos a agregarle los ejotes para darle ese toquecito verde. Y de esta forma vamos a tener ya todos los ingredientes en nuestro arroz. Vamos a darle un poquito más de tiempo de cocción para que gane más color, para que se intensifiquen más esos sabores. Y lo vamos a introducir en una bandeja. La bandeja tiene que ser alta, tiene que resistir la temperatura del horno, porque vamos a agregarle el doble de la cantidad de agua normalmente que vamos a utilizar. Podemos utilizar también caldo de pollo, así como estamos haciendo en una receta anterior, pero como les decía, ustedes pueden utilizar agua, no hay ningún problema, siempre y cuando tomemos en cuenta que no tenemos que pasarnos de la medida de agua, porque podemos sobrehidratar nuestros granos y van a quedar muy sueltos, muy suaves y no va a tener esa textura rica. Entonces aquí ya estoy sintiendo los aromas, ya está en su punto, voy a apagarlo del fuego. Voy a introducirlo en mi recipiente y esto lo voy a introducir al horno. Vamos a cocinarlo por 350 grados, como les decía, por unos 35 minutos. Siempre vamos a tomar en cuenta la altura de nuestro recipiente. Es preferible que sea un poco más ancho que alto, porque de esta forma vamos a tener más posibilidad de que se evapore el grano del arroz. El agua y el grano del arroz puede absorber todos estos líquidos. Entonces vamos a extenderlo uniformemente alrededor de nuestro recipiente y a este le vamos a agregar el agua. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a introducir al horno. Siempre tenemos que tomar en cuenta las temperaturas. Si nuestro horno es de gas, influye mucho también en qué rack vamos a ponerlo nosotros. Entre más cerca esté de la temperatura, más rápido se va a calentar. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Siempre es muy recomendable tener su rack o su rejilla en la parte central del horno para que de esa forma ustedes puedan tener una temperatura más constante y no se les queme o se les cocine muy rápido el producto que están cocinando. Entonces esto lo voy a introducir al horno por unos 35 minutos y posteriormente voy a mostrar cómo es el resultado final y también vamos a enseñar cómo quedó la cebollita porque quedó con un color espectacular. Así que no nos cambien, todavía tenemos contenido aquí en su casita de Café Caliente. Vamos a irnos con Michelle a la sala porque ella nos tiene más información que compartir. Con Daniela a la sala. Tú quieres ser superior, pero es que... Así es, Michelle, aquí gracias a la magia de la televisión ya tenemos listo nuestro arrocito. Una cosa que me salté agregarles es que justo antes de que lo vayamos a introducir al horno, ahí es el momento en el que nosotros vamos a sazonar el agua. Y ahí le podemos agregar cualquier otro tipo de ingredientes que queramos agregarles. Normalmente nosotros en mi casa le agregamos aceitunas, pero normalmente hay muchas personas que no les agrada ese sabor, entonces pueden obviarlas completamente. Si les gusta pueden agregárselas, inclusive pasas. Si hay gente que es alérgica en su casita a las nueces, pueden obviarlas también. Y al final lo van a acomodar a la receta que más les guste a ustedes para que sus familiares la puedan disfrutar. Entonces aquí yo tengo el arroz. Ustedes lo pueden acompañar con cualquiera de las comidas en estas fechas. Es muy rico y gracias a el proceso que nosotros hicimos de cocinarlo previo e introducirlo al arroz, le va a dar ese crunch extra para que sea un poquito más interesante y vaya más afín al resto de cosas que comemos normalmente, porque en estas fechas tenemos bastante salsa, bastantes cremas, bastantes purés. Y aquí también tengo la cebolla caramelizada, que como les decía es un proceso muy delicado, un proceso largo, y a diferencia de cuando se quema la cebolla que queda dura, ustedes pueden ver que prácticamente tiene la textura de un puré. Es súper suave, súper dócil y eso se lo pueden agregar a infinidad de recetas. Pueden utilizarlo para rellenos, sándwiches, hamburguesas. Aquí David me decía que quedaría espectacular con un bistecito y así es como les tiene que quedar. Este color es un poco más profundo porque utilicé cebolla morada. Si ustedes utilizan cebolla blanca va a quedar un tono más claro. Y siempre tomándole en cuenta que no tienen que dejar que se queme. Siempre agreguen un poquito de agua al final para ayudar que esas azúcares que quedan en el fondo no se queden ahí pegadas y se quemen. Para el arroz horneado vamos a ocupar 1 libra de arroz precocido, 4 onzas de semilla de maíz, 3 onzas de semilla de marayón, 3 onzas de semilla de almendra, 4 onzas de zanahoria, 4 onzas de maíz, 3 onzas de ejotes, 2 cucharadas de mostaza, 1 cucharada de ketchup, 2 onzas de aceituna, 1 unidad de nido de fideos o capelli, 1 unidad de cebolla blanca y 3 unidades de ajo. Entonces así quedan las recetas del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Siempre espero que las puedan hacer en su casita para que ustedes puedan hacerse de sus seres queridos y de esta forma puedan hacerlos felices. Porque la comida es un medio tan bonito para consentir a nuestros seres queridos. Y el día de hoy, a pesar de que a Michelle no le gusta la cebolla caramelizada, vamos a obviársela. A esta recetita no le pusimos tanta, entonces vamos a compartirla con los chicos el día de hoy.
Todavía nos queda mucho contenido, ya nos falta un poquito del canal del programa de Café Caliente el día de hoy. Vamos a pasar la receta de la cebolla caramelizada, es súper sencilla. Vamos a usar 6 unidades de cebolla, 8 onzas de caldo de pollo, 3 onzas de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. También recordemos que por el proceso que vamos a utilizar de caramelizado se va a reducir. Como pueden ver aquí, prácticamente es el tamaño de una cebolla al que se redujo, por eso no lo podía demostrar con menos cebolla. Por eso estaban un poquito en shock las chicas, porque corté 6 cebollas y este es el resultado final. Es muy trabajoso, se reduce mucho, pero el sabor que tiene concentrado es espectacular y vale mucho la pena que nosotros hagamos esta técnica. Pero bueno, espero que ustedes lo puedan hacer en su casita, compartan, pregunten si tienen alguna de las dudas. Vamos a ir con las chicas porque nos tienen más información que compartir.